Ay, ay, ay. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas Bien. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. Ya. Entonces, ya. Entonces, los instrumentos públicos son otorgados con las formalidades establecidas por la ley, ya, en la presencia de este oficial o funcionario público a quien la ley le confiere la facultad de autorizar y que hacen plena fe de las necesidades posteriores o verificaciones, ¿ya? La finalidad, ¿cierto?, es acreditar la existencia de un hecho o acto. Ya como habíamos dicho, ¿cierto?, en el caso de las escrituras, o sea, en el caso de la compraventa de estos bienes inmuebles, ¿cierto?, se tienen que hacer con todas las solemnidades que establece la ley. Ya, entonces las escrituras públicas, ¿se acuerdan? En el caso del contrato de compraventa de un bien inmueble, se tiene que hacer por esta escritura pública, ¿ya? Por el funcionario competente. ¿Ya? Entonces acá dice que tiene que ser autorizado por este funcionario público actuando, ¿cierto?, en tal carácter que el funcionario sea competente en cuanto a la materia a que el instrumento le refiere, en cuanto al lugar o el territorio en que lo autoriza, que el instrumento se otorgue con las formalidades de la ley. Ya cuando se habla de escrituras públicas también, el concepto sale en el artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales y señala que la escritura pública es un instrumento público auténtico otorgado con las solemnidades que establece que están en la ley, ¿cierto?, por el competente notario e incorporando en su protocolo un registro público. También yo le había hablado, ¿cierto?, en el caso de la teoría general de la prueba, ¿ya?, que esto bueno, lo vemos en los juicios, ¿cierto? Por ejemplo, en el procedimiento nosotros vimos, les expliqué la otra vez, cómo comenzaba este procedimiento ordinario, las etapas de este procedimiento ordinario. Ya el procedimiento ordinario tiene 4 etapas. Está la primera etapa de discusión, ¿cierto? Que aquí tenemos la demanda, la réplica, la dúplica, el término del emplazamiento. Después tenemos esta segunda etapa, que es la etapa conciliatoria, donde el juez llama a las partes, ¿cierto?, a conciliar. Después tenemos la etapa que es probatoria, que aquí se hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, se abre esta etapa probatoria, ¿ya? Y aquí en este caso, por ejemplo, podemos como prueba tener esta escritura pública, ¿ya? Entonces ya, dentro de esto, esta teoría general de la prueba implica producir o reproducir elementos necesarios para la convicción del tribunal. ¿Ya? Entonces yo tengo que producir o reproducir elementos que sean, ¿cierto?, necesarios para convencer al tribunal. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy demandando, ¿cierto?, por una acción reivindicatoria, ya resulta que tengo una propiedad, ciertas personas se tomaron esta propiedad, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a justificar que soy dueña de esta propiedad? ¿Cómo justificaría yo que soy dueña de esa propiedad para hacer una demanda? ¿Qué sería importante ahí? La escritura mal certificado de grabación. Tendría que ser esta escritura pública, ¿cierto? Porque nosotros cuando hablamos, ¿cierto?, en el caso de la compra-venta de un bien inmueble, ¿cómo tiene que ser la compra-venta de un bien inmueble? ¿Cómo tiene que ser la compra-venta de un bien inmueble? ¿Qué tipo de escritura tiene que ser? Una Tiene escritura que de ser, compraventa ya, pública. pero ¿escritura tiene que ser pública o tiene que ser privada? Pública. La pública. Pública, ¿cierto?
Entonces, dentro de, por ejemplo, ejemplos de instrumentos públicos, aquí tenemos la escritura pública, ¿ya? Que a mí me va a servir como prueba, ¿cierto?, ante el tribunal. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Hago un juicio precario, ¿cierto?, para que me devuelvan la propiedad. Entonces, ¿cómo lo justifico? Con esta escritura pública que tengo, ¿ya? Entonces, ¿qué son las escrituras públicas? De acuerdo al artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales, señala que la escritura pública es el instrumento público auténtico otorgado con las solemnidades que fija la ley por el competente, ¿cierto?, en este caso funcionario, que va a ser el notario, incorporando en su protocolo o registro público. No obstante, las escrituras públicas son instrumentos públicos porque se otorgan por un notario, ¿cierto?, con las solemnidades que establece la ley, porque la ley establece cuáles van a ser las solemnidades de una compraventa de un bien inmueble, que sea por escritura pública, ¿cierto? ¿Ya? Y después, ¿cierto?, en la inscripción en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Entonces, se incorpora o se agregan al libro denominado Registro de Escrituras Públicas y toman un número de repertorio. El repertorio es el libro en que se individualizan todos los documentos otorgados en la notaría en orden correlativo. Este número identifica la escritura y se identifica en la primera parte de la escritura, ¿ya? ¿Qué tipos de escrituras públicas tenemos? Tenemos la compraventa, tenemos el mutuo, tenemos el arriendo, tenemos la hipoteca, tenemos la permuta y tenemos la transacción. Tenemos la novación, tenemos el leasing y las rectificaciones o aclaraciones. ¿Ya? Profe, la pantalla no se ve lo que usted está leyendo. ¿Verdad? Y se me ve a mí nomás. Espérenme. Y yo... ¿Y ahí se le ve? ¿Ahí se ve o no? No, por lo menos a mí no. O mi teléfono está pegado. No, no se ve. No se ve. Ya, espérenme. Vamos a compartir otra vez. ¿Y ahí? Sí, ahí sí. Ah, ya. Ya. Entonces, les dije el concepto de escrituras públicas que sale en el artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales. Ya, acá tenemos los tipos de escrituras públicas, ¿cierto? Y requisitos que debe tener una escritura pública según lo establecido en el Código Orgánico de Tribunales. ¿Ya? De acuerdo al artículo 404 al 406 del Código Orgánico de Tribunales, el artículo 404 dice, las escrituras públicas deben escribirse, ¿cierto?, en idioma castellano y en estilo claro y preciso, y en ellas no podrán emplearse abreviaturas, cifras ni otros signos que los caracteres sean de uso corriente. Ni contener espacios en blanco, podrán emplearse también palabras de otro idioma que sean generalmente usadas o como término de una determinada, ¿cierto?, ciencia o arte. El notario debe inutilizar, ¿ya?, con su firma y sello al reverso no escrito de las hojas en que no contenga, ¿cierto?, en que contenga una escritura pública o de sus copias. ¿Ya? Entonces, al reverso, aquí el notario, no sé si ustedes han visto que dice, colocan no utilizar. En las copias de la Sí, escritura cuando no está escrito, ¿cierto? atrás le ponen inutilizable, ¿cierto? Claro, sí, inutilizables, ya, porque no se van a utilizar. ¿Ya? Y lo otro que también, ¿cierto?, en el caso de las escrituras de compra-venta de bien inmueble, ¿cierto?, tiene que salir todo en palabras. ¿Ya? Ya, entonces, de acuerdo al artículo 405
Las escrituras públicas deben otorgarse ante el notario, como sabemos, ¿cierto? Y podrán ser extendidas, mecanografiadas, ¿cierto? O a través de un documento electrónico para el otorgamiento de las escrituras a que hace referencia el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, o de una forma que las leyes especiales la autoricen. ¿Ya quién ha hecho alguna escritura pública de ustedes? ¿Han hecho alguna compra-venta de algún bien inmueble? De esta forma se pueden establecer las responsabilidades, Sí. Sí, yo también. situaciones o omisiones que pudieron haber ocurrido también en esta tragedia. Por eso mismo es que hoy, desde muy temprano, se terminó poniendo un equipo equipos de la Fiscalía Parece que no estoy compartiendo. y las judiciales que están llevando a cabo estas distintas diligencias, pero también hay puntos bastante importantes. Ahí sí. Hay alguien que tiene el audio. Una serie de expertos. Ahí sí. Ya. Bien, ¿ven ahí o no? Sí, profe, hay como Ahí se estructura de una jode. Sí, esto lo estamos viendo. Sí, lo importante es que aprendan a hacer escrituras, como les decía la otra vez, súper importante porque así uno después la revisa y... Ya. Ya, procedimiento civil. Y en otras formas que las leyes lo autoricen, ¿cierto? Debe indicar el lugar, la fecha de su otorgamiento, la individualización del notario autorizante y el nombre de los comparecientes, con expresión de su nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio y cédula de identidad, salvo los casos de extranjeros y chilenos radicados en el extranjero, quienes podrán acreditar su identidad, ¿cierto?, con un pasaporte o con documento de identificación con que se les permite, con lo que se les permitió, ¿cierto?, el ingreso al país. Además, el notario, al autorizar la escritura, indicará, de acuerdo al artículo primero, el número de anotación que tenga en el repertorio, la que se hará el día en que sea firmada por el primero de los otorgantes. El reglamento fijará la forma y demás, ¿cierto? De acuerdo, la letra B, características que debe tener los originales de las escrituras públicas y copias. A la otra clase voy a poner una escritura pública. Para los que no sepan, ¿cierto?, cómo se hace, más o menos decirles. Ya, de acuerdo al artículo 406, las escrituras serán rubricadas y selladas en todas sus fojas por el notario. De acuerdo a la ley 18.181, carece de valor el retiro unilateral de la firma estampada en el instrumento, si éste lo hubiera suscrito otro de los otorgantes. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Lo importante de esto es la individualización de las partes. Tampoco va a tener, ¿cierto? No van a ser a la vida del derecho, ¿cierto? En el caso de que yo realice algún contrato y firme una de las partes, ¿ya? Porque en el caso de los contratos, ¿cierto? ¿Qué Tiene que estar... significa que serán rubricadas? ¿Qué es eso? Lo que pasa es que tienen que tener, por ejemplo, ciertas características, esta estructura, tiene que tener cierta estructura, ¿ya? Tiene que cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, estar en idioma castellano, tener una redacción clara y precisa, no se pueden poner signos, ¿ya? Que tenga, por ejemplo, que quede en espacio en blanco, tiene que cumplir con esta rúbrica, ¿ya? Tiene que tener cierta estructura. Yo, por ejemplo, no puedo individualizar las partes, no sé, en una cláusula, ¿ya? Entonces Ya, van en un orden esta escritura, ¿ya? ya, y la parte donde dice acá, dice
carecerá de valor el retiro unilateral de la Claro, firma estampada en el instrumento que es. claro, lo que significa, por ejemplo, la voluntad tiene que ser la voluntad de las partes. Porque, ¿qué significa que sea unilateral? ¿Quién está dando en este caso, expresando su voluntad? Si yo digo unilateral, ¿puedo hacer un Una contrato yo persona. sola? No, Una no se persona. puede. Ya, entonces, No. ¿cómo tendría que ser? Tiene que ser bilateral, ¿cierto? Entonces, por eso también, no, como les decía yo, no hace la vida del derecho. ¿Ya? Ya, entonces debe tener la firma del notario, ¿cierto? Al reverso, pueden ser escritas a mano o impreso, debe aportar los datos sobre la fecha, lugar, el notario otorgante, ¿cierto? Cada compareciente debe estar identificado, debe contener números de repertorio notarial. Ya, porque en la notaría también se lleva un libro de repertorio, un libro de índice que hay, un libro general, ya también se lleva el libro. Asimismo, también en el conservador también hay un libro de repertorio, que al momento, ¿cierto?, de yo presentar esta escritura, lo primero que se registra es en ese libro de repertorio, y a mí me asignan un número, ¿ya? Y después pasa por los otros departamentos que, que revisan esta escritura hasta el final. Pero lo primero que, por ejemplo, en el caso cuando se lleva la escritura al conservador de bienes raíces, ahí está ese libro de repertorio. ¿Por qué va a ser importante este libro de repertorio? Por ejemplo, en el conservador de bienes raíces, ¿por qué creen que sería importante este libro de repertorio en el conservador? Porque se registran las propiedades. Claro, se registra la propiedad y aparte de eso, por ejemplo, Se hay le casos asigna un que, número. claro, se le asigna un número, porque ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago la compra-venta de un bien inmueble ya en la notaría? Porque ustedes saben que en cualquier notaría se pueden hacer la compra-venta de un bien inmueble, la inscripción no, porque la inscripción tiene que ser en el lugar donde está este bien inmueble, ¿ya? Pero en el caso de que yo realice, por ejemplo, no sé, una escritura en San Antonio, ¿ya? Y después quiera vender esta propiedad en otro lugar, en Viña del Mar, ¿ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, va a ser el tema cuando la persona va a inscribir, ¿ya? Porque ¿a quién le van a dar prioridad en el conservador? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso si yo hago una compra-venta de un bien inmueble y no voy y no lo inscribo en el conservador de bienes raíces y yo saco un certificado de dominio vigente? Por ejemplo, No ya. No va a salir. No, aparece. no va a salir el No nombre de la aparece. persona que hizo la No, escritura. no va a salir No va a decir a nombre. el dueño actual de la propiedad, va a salir el anterior. Entonces, por eso es tan importante la inscripción en el conservador de bienes raíces. Ya, y por eso se dan esos temas de fraude y todo, ya muchas veces. Ya, porque no sé si ustedes han escuchado, ¿cierto?, que hay situaciones que la propiedad se le vende a más de una persona. ¿Ya? Ya, entonces acá tenemos la estructura de una escritura pública. Ya, en la parte superior de la escritura pública se indica el título, el número de protocolo, el lugar y fecha de otorgamiento, el lugar de la residencia del notario y el colegio notarial al que pertenece. La escritura notarial comprende a partir de ahí 4 partes diferenciadas. Ya está primero, ¿cierto?, la comparecencia, después está la parte dispositiva, después está el otorgamiento y la autorización, después están los principios registrales y después está el principio de precisión. ¿Ya? Así es la estructura de esta escritura pública. En el caso de la comparecencia e intervención, primero, ¿cierto?, va a estar el nombre, ¿cierto? Aquí vamos a individualizar a las partes. Está el nombre, la nacionalidad, la residencia, vecindad, estado civil, ¿cierto?
régimen matrimonial, profesión, domicilio, documento de identificación de los comparecientes, ¿cierto? Indicación de si los otorgantes intervienen en su propio nombre y, o cierto, lo hacen en nombre de otras personas, ya sea ficticias o jurídicas, en cuyo caso se harán constar todos los datos representados. 3. Intervención de intérpretes, testigos o técnicos que deban de participar en el acto o que convengan que lo hagan por razones de sus características o por estimarlo el notario. 4. Indicación de si se entiende la escritura con la minuta proporcionada por las partes o por alguna de ellas o sin minuta. Juicio de capacidad de los otorgantes y calificación del negocio jurídico que se celebre. Ya, entonces, ¿cierto? Nosotros habíamos visto que al momento cuando usted le entreguen, le llegue, ¿cierto? En el caso que estén trabajando en la notaría, ¿cierto? Le llegue esta escritura pública, este contrato de compra-venta de un bien inmueble, ¿cierto? A su correo. ¿Qué era lo importante que tenían que revisar ahí y por qué? ¿Están? Repeat, please. Sí, profe. La Es que les minuta estaba preguntando que cuando les llegue este correo, ¿cierto? Les llegue este correo a ustedes que van a estar trabajando en la notaría, ¿qué va a ser importante revisar en este contrato de compra-venta de este bien inmueble y por qué va a ser importante revisar esto? Hay que la revisar el minuta que nombre, está grabado, la todo lo minuta, que viene. los datos, los antecedentes del comprador, del vendedor y los Ya, acuerdos que se tomaron. ya. Cuando yo reviso los antecedentes del comprador y del vendedor, ¿qué tengo que revisar ahí? El nombre completo, el RUT. Ya, pero ¿y cómo lo reviso? Con el carnet de identidad, Ya, con el entonces tengo que tener la copia, ¿cierto? De este carnet de de identidad lo que para sí. individualizar a las partes. ¿Ya? Ujú. ¿Qué otra cosa? Si las Que partes no están tenga casadas, deudas, estado de Que matrimonio. no tenga deudas pensión de alimento, por que no tema esté de pensión de prendada, alimentos. que el inmueble no ¿Prendada? esté prendado, no esté hipotecada, esté liberada. Ya, pero ¿qué en el caso del bien inmueble tiene que estar prendado o tiene que estar hipotecado? Hipotecado. Acuérdense que había una Hipoteca. diferencia. Tiene Tiene hipoteca, po. que no tenga hipoteca, ¿cierto? No Entonces, tenga ¿yo qué voy a hipoteca. sacar ahí para saber El qué es lo que certificado de voy a El dominio certificado de vigente. dominio vigente. ¿Y el certificado de dominio vigente es para ver la hipoteca y los gravámenes? No tiene Certificado de hipoteca y certificado, gravamen. po, un certificado de Certificado de hipoteca y hipoteca y gravámenes gravámenes. para ver la hipoteca y gravamen porque su nombre lo dice. ¿Y el certificado de dominio vigente para qué me sirve? Para comprobar quién es la persona que está vendiendo, es la misma, es el dueño. Claro, para saber, ¿cierto?, quién es el dueño actual de esa propiedad. Ya, entonces apréndanse bien esos nombres porque si después van a asesorar, ustedes tienen que decirle a sus clientes, necesito el certificado de dominio vigente de la propiedad y le van a decir, ¿y para qué ese certificado de dominio vigente? Yo les voy a decir, ustedes van a tener que decir, ¿cierto?, para saber quién es el dueño actual de la propiedad y eso se lo van a preguntar muchas veces. Y le van a decir, ¿y para qué el certificado de hipoteca y gravámenes? Ya para saber, ¿cierto?, si esta propiedad tiene una hipoteca, si tiene un gravamen, si está declarado como bien familiar, si tiene un embargo, ¿ya? Entonces, por eso va a ser importante, ¿cierto?, que ustedes manejen estos términos y manéjenlos bien para que le den seguridad a sus clientes, ¿ya? Y, por ejemplo, acá habla de también la capacidad, ¿ya? ¿Se acuerdan los tipos de capacidad que vimos? Y relativa y Los incapaces, ¿cierto? Hay dos tipos de incapaces, absoluto. absoluto y los incapaces, los incapaces absolutos y los otros, ¿cómo se llamaban? Si unos son absolutos, los otros son Relativos. incapaces. Relativos, ¿cierto?
¿Y cuáles eran los incapaces absolutos? ¿Se acuerdan cuál era? No perdieron la memoria ya. Estamos incapaces absolutos, profe, hoy día. No nos acordamos de Hoy nada. como que tuvieron muchos días de descanso. Estamos con Alzheimer. Sí, parece. Ya. ¿Cuáles eran los incapaces absolutos? ¿Se acuerdan que eran los dementes, los sordos o sordomudos que no se pueden dar a entender y los infantes? ¿Ya? Esos eran los incapaces absolutos. ¿Y los incapaces relativos? Los incapaces relativos son, ¿ya? ¿Cuáles son? Los menores, esos son los menores adultos. Ya los incapaces relativos y los bajo decretos de interdicción, de administrar los suyos. Que ahí podría ser en el caso de los, tienen un nombre, que van a jugar al casino y... Estamos hablando de ¿Cuáles son esos? Patas. Sí, ¿O no? claro, ahí sería un caso, ¿cierto? Sí, ahí sería un caso. Así que es importante saber siempre el tema quiénes son los incapaces absolutos, quiénes son los incapaces relativos. Ya es importante también, ¿cierto?, qué es la capacidad, qué es la actitud legal para ejercer tanto derechos y obligaciones, ¿cierto? En el caso de la capacidad de ejercicio, es la actitud legal para ejercer tanto derechos como obligaciones por sí mismo y sin el ministerio de otro, ¿ya? Y esa es eh, la capacidad, ¿ya? Cuando le hablan de capacidad. Está la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce. La capacidad de goce la tenemos todos por el hecho de ser tal, ¿ya? Gozamos de esa capacidad, pero la capacidad de ejercicio no, ¿ya? La actitud legal, ¿cierto? Pero para actuar por sí mismo y sin el ministerio de otro. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en el caso de, a ver, una persona, a ver, un menor adulto, ¿cómo podría actuar él? Por ejemplo, en un tema de familia. A través Él lo- de su tutor. ¿Ya? ¿Y a través de quién más podría actuar? Abogado, Madre. ¿Ya? Y aparte del abogado, claro, ¿cierto? Como representante también actúa el padre o la madre. Sí. Ya. Ya, entonces vamos a ver esta parte expositiva, ¿cierto? Explicación del estado de las cosas, previa al negocio jurídico a celebrar. Si se tratara de un negocio relativo a inmuebles, se mencionará su descripción. Datos de la inscripción, ¿cierto? Del catastro, título el que pertenece, ¿cierto?, a sus dueños, estado de cargas, arriendos y referencia de la situación actual registrada. Entonces, ¿qué hace este conservador, ¿cierto?, en su registro? Ya lleva el historial de estos bienes inmuebles. 2, mención a los documentos que corresponde unir a las escrituras, bien conforme a la legislación aplicable, bien por cierto del notario o a solicitud de los comparecientes. Después tenemos esta parte dispositiva, otorgamiento del negocio jurídico a celebrar con la indicación del precio o contraprestación a satisfacer, los valores de los bienes objetos del mismo y demás condiciones pactadas por las partes o que corresponde incluir conforme a la legislación aplicada. 2. Referencia al pago de los gastos e impuestos derivados del otorgamiento y a otras cuestiones derivadas del negocio o consecuencia del mismo que tienen lugar tras el otorgamiento o que influyen en él, como pueden ser manifestaciones fiscales o de otro tipo que sean convenientes, necesarias, legales o reglamentarias o solicitadas por los otorgantes. Otorgamiento y autorización. Otorgamiento o aceptación por los otorgantes del contenido de la escritura,
2, reserva y advertencias legales. Protección de datos. 1, la fe de haberse leído la escritura por el notario o los comparecientes a su elección. 2, la constancia del número de serie de folio papel timbrado especial donde se inicia y del folio donde concluye la escritura. 3, la corrección de algún error u omisión que se advierta en las escrituras tras su lectura. 4, el cajetín del arancel con los derechos devengados y los números del arancel que corresponda aplicar para cada cobro. Entonces, como nosotros habíamos visto, ¿cierto? ¿Cómo es la remuneración de este notario? ¿Cómo es la remuneración de este notario? ¿Cómo hace esa remuneración este notario? ¿De dónde nace esta remuneración? ¿El Estado le paga esta remuneración a este notario? ¿Cómo se hace su sueldo? De los clientes. Con la De boleta los de honor. clientes, ¿cierto? Ya entonces por eso, ¿cierto? Hay un arancel, hay derechos, ¿cierto? Que corresponden de acuerdo a a los temas que está realizando él. Tiene honorarios en los cuales se le paga a este notario. Firma de los comparecientes y autorización por el notario. Diligencias y notas relativas a actuaciones posteriores a la firma como prestación en registro, liquidación de impuestos y expedición de copias. ¿Ya? Caso que se tenga que pagar impuestos. Ahí también la notaría se llena un formulario en el cual se pagan impuestos. Claro, dependiendo del valor de la propiedad, es el impuesto que se va a pagar. ¿Ya? Después tenemos la compraventa. En el concepto de compraventa está definida en el artículo 793. Hablando de compraventa, no, al final no van a hacer ninguna disertación ustedes. ¿O sí? Los que quieran subir nota. Porque no se ha pronunciado nadie. No van a participar en la... Yo quería, profe, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo se diserta a través de Pero estas explicaciones. tengo una Con otro... consulta. ¿eh? Por ejemplo, ¿por qué la disertación para todos o para los que vamos a tener baja o nota o cómo es Claro, eso? Porque ahí no es hay ninguno. opcional. Es opcional. Por ejemplo, si hay alguno que le fue mal en una prueba, me dicen ya, de esta prueba yo le agrego un punto más por la disertación a los que tienen más bajas notas, ya sea en el pasado o puede ser en el futuro. Ahí ocupan ese comodín como quieran, ¿ah? Porque vienen otras pruebas igual. ¿Ya? Pero la disertación, por ejemplo, la hacen en un PowerPoint o van leyendo o van explicando a sus compañeros, como quieran. Pues la idea es que pongan el concepto, las características y puedan dar algunos ejemplos. Y no más de 10 minutos. Con 10 minutos estaría bien o 7 minutos por último, lo que quieran ustedes. Pero para que veamos otros contratos o especifiquemos más en algunos contratos que hemos visto o que vean contratos que tampoco hemos visto, ¿ya? Que se van a pasar como rápidos por el curso, que sería importante que ustedes aprendieran. Ya entonces lo pueden hacer de esa manera. Ahí la otra vez me compartieron, por ejemplo, hicieron un PowerPoint chiquitito, me lo compartieron en el WhatsApp y después yo lo compartí. Y ahí iban leyendo y explicando. Si no es nada tan específico, pero es para destacar las características principales que tiene cada contrato. Y es para subir la ¿Ya? nota de cualquier, por ejemplo, de cualquier prueba. De notaría, todas las de notaría. De Cualquiera de notaría. notaría. Por ejemplo, si tienen una nota baja en notaría, le da la posibilidad para que se puedan eximir, ¿cierto? No sé, en el módulo 1, prueba 2, por ejemplo, y ahí tuve una nota baja. Y ahí yo les sumo un puntaje y ustedes suben ese promedio. Y es para ayudarlos a ustedes, ya ahí para que también aprendan de otros contratos, que a lo mejor no los vamos a alcanzar a ver acá. Yo, Ay, me profe, quedó más yo quiero claro. Pero anotar. libre albedrío. ¿Ya quién quiere? Profe, ¿Mm? yo, profe, yo me quiero anotar.
Jenny Ojeda. Ya. ¿Con qué contrato, Jenny? Pero ¿para cuándo, profe? ¿Sería? Para la próxima clase. Ah, es que yo el miércoles no voy a estar presente porque tenemos un acto masivo en gimnasio fiscal en Ancud. Ya. Entonces sería para la clase que sigue. Ya. Del Ya. contrato de permuta. Ya. Contrato de permuta. Pero ahí le Sí. podemos mandar el PowerPoint y usted lo Sí, puede poner yo lo comparto. y, Yo lo y comparto de acá. ahí nosotros lo Y explicamos ustedes desde hablan, aquí. claro, ustedes hablan. Si quieren Ya. ponen la cámara, si quieren no, ahí depende de ustedes. Ya, Si ya. quieren hablar ¿Y un de cuán- poco, si quieren y de explicar. cuántas, y más o menos de cuántas páginas? Como O lo más importante, unas 4 o 5 páginas. ya, como lo más importante, Claro, lo más relevante. Entonces ustedes pueden decir, más yo de la relevante. compraventa encontré esto que era importante. Lo importante es que Ya, saquen definición del código, ¿ya? De las del código definiciones ya. del Código Civil. Ya, esta definición Ujú. es del Código de Civil y yo encontré que esto era importante por esto, por esto. Y así Ya, los códigos y los artículos. comparten la información con sus compañeros. Ya. Profesora, Ya. yo igual quiero, pero para la próxima semana, porque esta semana ¿Ya? estoy copada de exámenes, con contrato de arrendamiento, ¿puede ser? ¿Sí? Lo que quieran Ya, ustedes. contrato de arrendamiento. Ya. Entonces ahí buscan las características principales. Ya, entonces tengo a Jenny y tengo a Lidia. Profe, hola, ¿Mm? se habla con María Hola. Eliana. Sí, también yo, pero no sé qué contrato podría ser, qué tipo. Estoy ahí como dudosa. Puede hablar Porque, también de la hipoteca, lo que es la prenda. ya. ¿De la hipoteca? ¿Ya? Sí, porque así lo saben todo. ¿Para la próxima o para este miércoles? Como quiera, si quiere para este miércoles o para el próximo. Preferiría para el próximo también, si Ya, puede. entonces todos van a quedar Ya. para el próximo. Chuta. No, pero está bien, pues sí. Estamos bien con los temas. Más o menos son como 10 minutos. Claro, unos 7 minutos, Lo 5 minutos como ya, mínimo. Y como lo máximo principal. 10. Porque Ya, hay unos que hablan menos y unos que hablan más, pero ahí todo lo van manejando ustedes. exacto. Ya, Ya, profe, la idea gracias. es que participen y compartan información con todos. Ya. Ya. Entonces tengo a Jenny, Lidia y María Eliana. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos este contrato de compra-venta, ya que su definición, ¿cierto?, está en el artículo 1793 del Código Civil. Ya, la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagar en dinero, ¿cierto? Uno va a entregar una cosa y lo otro va a pagar, la otra persona va a pagar el precio. Ya, aquella que dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio, ¿ya? Y por eso se dice que, ¿cierto?, tiene que cumplir con estos requisitos de validez, que tiene la cosa y el precio. Porque si no hay precio, por ejemplo, si yo hago una compra-venta, ¿cierto?, tiene que tener la cosa y el precio. Pero si yo no tengo el precio, ¿sería una compra-venta? ¿Qué sería si no hay precio para algo? No se puede comprar por ¿Ya? Donación. Sería una Sí. donación, una ¿cierto? donación. Porque si Sí, no hay precio, estoy donando algo, claro. ¿ya? Entonces ahí sería en ese caso una donación. Entonces es importante, ¿cierto?, los requisitos de esta compra-venta, que tiene que estar la cosa y el precio y también el consentimiento de las partes. Como habíamos dicho, no puede estar de acuerdo, ¿cierto?, una sola parte con esto. Tramitación de las escrituras públicas en la notaría. Antes de ser escritura pública es una minuta, ¿cierto?, redactada por un abogado. ¿Ya? Nosotros habíamos dicho que ¿qué era la minuta? Cuando me mandan la minuta a mí, ¿qué es? ¿Qué es lo que Contrato. era? Un contrato, Un ¿cierto? borrador. ¿También puede ser? ¿Un Me van a borrador? enviar el contrato, entonces cuando me envíen la minuta va a ser este contrato. Entonces, antes de ser esta escritura pública, es una minuta redactada por un abogado, estudiante de Derecho, egresado habilitado para tales efectos.
dicha minuta escrito es enviada por el abogado a través de este correo electrónico, ¿cierto?, a la notaría. Esta minuta es recepcionada y revisada por el funcionario administrativo, que pueden ser ustedes en este caso, ¿cierto?, el cual debe acusar recibo de esta, indicar el día y la hora en que pueden ser firmadas por las partes. ¿Ya? Entonces ahí, como les contaba yo, uno envía esta minuta a la notaría, la revisa esta persona que trabaja en el área administrativa, ¿cierto? Y si hay alguna observación, generalmente la dice, mire, hay esta observación a su escritura, considere esto. ¿Ya? Y ahí uno ya lo considera, obviamente lo va a considerar, y le dice ya, está lista, por ejemplo, ya está lista la escritura, tal día pueden ir las partes a firmar. ¿Ya? Yo en el caso que cuando trabajo con corredores, a veces con amigos que son corredores de propiedades, me envían la escritura a mí, yo la reviso, la envío a la notaría y ahí le digo, ya, mira, está lista la escritura para que vayas con tus clientes, tal día. ¿Ya? De ahí va el corredor o en este caso, no sé, por algún procurador, asistente jurídico, ¿cierto? Que realiza alguna escritura. Ahora uno tiene que enviarla a la notaría. No sé si antes podía enviar otras personas escritura a la notaría. No sé de eso. ¿Y ustedes saben? ¿O siempre la ha tenido que mandar un abogado? Yo no tenía idea que se enviaba una minuta. Primera vez que escucho eso, Sí, porque las escrituras generalmente uno las hace directamente ahí en la notaría. claro, ahora no las hace la notaría. No, antes se llevaba una minuta hecha, pero no necesariamente por un abogado. Claro, Y ella ahora sí, revisaba, se protocolizaba el claro, notario. ahora es requisito. Es requisito. Sí, pues yo antes también sabía que habían veces que en la misma notaría hacían la escritura, pero ahora no. Como se han dado muchos temas con respecto a las sesiones de derecho y cosas así, entonces dicen, no, tienen que asesorarse con un abogado y que el abogado envía la minuta a la notaría. Entonces ahí ellos, ya, ¿cómo se llama en este caso? El abogado que le redactó la escritura, él es responsable. ¿Ya? Así que eso. Tramitación de la escritura pública en notarías. ¿Quieren irse a un break de unos 10 minutos? Y seguimos porque yo creo que voy a terminar a las 9:15 para que no tenerlos tanto rato. ¿Ya? Profe, tómeme un cafecito. Ya, 10 minutitos tomamos un café y nos conectamos a las 9, pues ahí seguimos hasta como las 9:15. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Para que no se saturen tanto.
Ya. ¿Volvieron? Sí, profe. Ya. Sigamos entonces. Ya, entonces, la tramitación de esta escritura pública en la notaría, ¿cierto? Antes de ser escritura pública, como habíamos dicho, ¿cierto? Esta minuta redactada por un abogado. Puede ser redactada por un abogado, por un estudiante de derecho, por un egresado habilitado para tales efectos. Dicha minuta escrito es enviada por el abogado a través de este correo electrónico. Entonces ahí, como habíamos visto, lo revisa esta asistente administrativa. Si tiene observaciones, las dice, ¿ya? Y va a indicar el día en que las partes tienen que ir a firmar, ¿ya? Y después 3 consideraciones que debemos tener al momento de firmada la compraventa por los comparecientes, ¿ya? Primero, relacionado, ¿cierto?, al tema de las partes, deben acreditar ¿con qué? Con la cédula de identidad vigente o el pasaporte, su identidad, y coincidir, ¿cierto?, con lo estipulado en la minuta, ambos con vigencia, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere cuando me dice que se debe acreditar con su cédula de identidad vigente? ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? Y que tiene que Tiene que, coincidir con lo estipulado en esta minuta. Que no tiene que estar vencida la cédula. Ya que no tiene que estar vencida la cédula, ¿cierto? Que tiene que estar vigente y aparte, que tengo que ver también, observar El yo. RUT, que Que el RUT esté realmente bien sea escrito. la persona que está haciendo el trámite. Claro, ¿cierto? Que sea la persona que está haciendo este trámite y si es un representante, ¿qué tendría que verificar yo ahí? que tenga un poder o un mandato judicial. Claro, si tiene un poder, ¿cierto? O si tiene algún mandato, ya para realizar esta gestión, ya porque existen mandatos que son, o poderes que son amplios, ¿cierto? O poderes que son más específicos, que son más restringidos, ya para cierta actuación o eventualidad que realice. Entonces, importante acreditar la cédula de identidad que esté vigente, ¿cierto? O si es pasaporte, ¿ya? Que coincida con lo estipulado en esta minuta, o sea, en el contrato. Yo tengo que revisar, ¿cierto? Que las personas que van a firmar sean las mismas que me aparecen en este contrato, ¿ya? Si el compareciente es una persona jurídica, la asistente administrativa debe requerir al cliente que acompañe el documento en el cual consta la representación de una persona natural o por persona jurídica y verificar que esa representación esté incorporada al texto de la escritura. También tiene que estar incorporada, ¿cierto?, al texto de esta escritura en el caso que haya una representación por una persona natural o persona jurídica, ¿ya? Tiene que estar establecido también, ¿cierto?, en este texto de la escritura. La firma de cada uno de los comparecientes debe hacerse en el pie de la firma que va al final de cada escritura. La asistente administrativa debe verificar la identidad del firmante y del estampe de su huella digital. El contenido de la escritura acto contrato es de exclusiva responsabilidad del requirente. Que no se esté frente a las incapacidades establecidas por la ley para celebrar actos y contratos, ¿ya? ¿Y ahí cuáles serían estas incapacidades? Dice que no se esté frente a las incapacidades establecidas por la ley para celebrar actos o contratos. Relativa o absoluta. Claro, ¿cierto? Estas incapacidades que pueden ser tanto relativas como absolutas. Si alguno de los comparecientes es casado, solicitar el certificado de matrimonio vigente, ¿ya? Y si esta persona es divorciada, ¿se le tiene que solicitar algún certificado? El certificado de matrimonio. Certificado de matrimonio donde especifica que estás divorciado. Claro, exactamente, ¿cierto? Ahí sale en ese certificado de matrimonio la fecha que se dictó el divorcio y todo eso. ¿Ya? Revisar al comprador en el registro de deudores de pensiones de alimentos, en el registro civil e identificación. Si estamos frente a estos casos, la funcionaria administrativa, ¿cierto?, debe negar la firma del documento y avisar a su subordinado.
¿ya? Entonces, que tenga alguna incapacidad, ¿cierto? Que si ustedes se den cuenta que esta persona que va a firmar es incapaz, ¿cierto? ¿Ya? ¿En qué casos ustedes le van a avisar al notario? ¿En qué situación tendrían que avisarle al notario de acuerdo a lo que hemos visto? ¿Cuándo le van a avisar al notario? Por ejemplo, si revisan un contrato. Si debe pensión de alimentos, Ya, ¿cierto? Está en el hay una registro de deudores. ¿En qué otra situación? Que una Y persona esto, interdicta. Que sea una persona interdicta, ¿cierto? que hay hipoteca, Que haya hipoteca, que haya deuda de contribuciones. que haya Que las deuda por personas pensiones. sean lo que dicen ser. ¿Cómo? Que las personas que están no sean las personas que dicen ser. Por Que las ejemplo, personas una que sociedad, están, claro, los conven- también es importante eso. Y también, qué importante, sería muy importante a la primera presentación cuando ustedes, por ejemplo, ya estas personas llegan ahí al mesón. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que ustedes van a tener que pedir en el mesón? La cédula de identidad, que no esté La conforme a cédula de identidad. ¿Y qué van a revisar en la cédula de identidad? la esté al día. RUT, que firma, la cédula esté vigente. Que la que el cédula también esté vigente, ¿cierto? Importante que revisar esos detalles porque acá dice que la cédula tiene que estar vigente. Entonces, ¿qué va a pasar si ustedes no revisan bien la cédula y la cédula les pasa y no está vigente? ¿Ya? No se puede También, firmar. claro, también es importante el estado civil de estas personas. ¿Ya? Saber si son solteras, si son casadas, si están divorciadas, ¿cierto? Como les decía que una vez yo vi una escritura, que hubo un tema ahí, que el caballero dijo que como no se les verificó toda la información, entonces él dijo que era soltero, se le hizo la escritura como soltero, llegó al conservador de bienes raíces y él era divorciado, tenía otro estado civil, entonces él dijo, pero si yo me divorcié, yo pensé que era soltero, pero su estado civil no era de soltero, era de divorciado, ¿ya? Entonces todo esto es importante revisar, que no se les vayan esos detalles. Ya, esto relacionado al bien raíz en venta. La asistente administrativa debe verificar la documentación relativa al bien sobre el cual se ha otorgado el contrato, ¿cierto? Que consta en la escritura pública, por ejemplo, copia de inscripción del inmueble, ¿cierto? En el registro de propiedad del conservador de bienes raíces con vigencia no superior a 60 días. ¿Ya? Entonces, si a ustedes les llega, ¿cierto? Este registro de propiedad, ya de la inscripción, ¿cierto? No puede ser superior a 60 días. ¿Ya? Entonces, en el caso que le llegue más de estos días, van a tener que decirle, ¿cierto?, que tiene que actualizar estos certificados, por ejemplo, certificado de dominio vigente, certificados de hipoteca y gravámenes otorgados por el conservador de bienes raíces, certificados de avalúo del servicio de puesto interno, certificados de las deudas de contribuciones, que también es importante, ¿cierto?, que estén al día estas deudas de contribución, porque también van a tener problemas ahí para inscribir. Negar la redacción de la escritura si en el certificado de hipoteca y gravámenes aparece un embargo inscrito. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, antes de hacer estas compraventas, realizar estos estudios de título. ¿Ya? Porque si aparece un embargo. Entonces, negar la redacción y firma del documento si el inmueble reconoce deuda morosa por concepto de contribuciones. Ahí ustedes también van a tener que revisar estas contribuciones. ¿Ya? Porque hay veces que uno envía los contratos, envía ciertos antecedentes y hay cosas que se les van. ¿Ya? Puede que no tenga yo este certificado de contribuciones, pero usted
también lo pueden bajar, ¿ya? Entonces ahí van a revisar todas las contribuciones pagadas, si no están pagadas le dicen devuelven la minuta con las observaciones. Las contribuciones no están al día, entonces no está este contrato para firma, no está la escritura para firma. Tienen que solucionar ese tema primero. En el tema de las contribuciones, yo he escuchado de varias personas que no les han exigido eso y después se han encontrado al minuto de revisar los antecedentes, se han dado cuenta que de repente no se pagaron las contribuciones durante mucho tiempo. Hay Sí, bastantes personas que han tenido ese conflicto. eso ¿Y qué es pasa muy ahí con la importante. notaría que no le exige eso entonces? Eso es importante, por eso ahora la notaría se desliga de eso. Por eso la notaría, por ejemplo, dice ya, que mande la minuta no sé, por el abogado, con todos los antecedentes. A ustedes les va a servir en cuanto hagan los estudios de título. Ya cuando una persona quiera comprar una propiedad, ustedes le hacen el estudio de título y ya van a saber el tema de las contribuciones. Ya, porque después le van a decir a ustedes, oiga señorita, y usted me asesoró y no, estas contribuciones no están pagadas. Ya, hay veces que a la notaría no revisan eso, pero hay notarías que sí lo revisan. Ya, entonces, por eso es importante asesorarse. Ya hay muchas personas que prefieren asesorarse, ¿cierto? Pagar este asesoramiento, pero después no se encuentran con sorpresa. Entonces, ustedes van a tener que ser como muy exhaustivos a la hora de hacer esto, si hacen estudios de título, revisar todos los antecedentes como corresponde. O si están en la otra parte, ¿cierto? Trabajando como asistentes de notaría, los que van a trabajar en notaría, ya también saben qué documentación van a tener que revisar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante aprenderse bien cada certificado, para qué sirve, ¿ya? Y ahí que no se les vaya ningún detalle. Yo creo que por eso ahora la notaría como delega así responsabilidad. Ya que mande la minuta, que mande los antecedentes un abogado. Y uno hace los estudios de título o un asistente también jurídico puede hacer el estudio de título. Mejor que revisen 2 personas que una. Ya, documentaciones anexas. En algunas escrituras es esencial insertar algunos documentos como, por ejemplo, certificado de deuda de contribuciones, ¿cierto?, de la tesorería, que dé cuenta que el inmueble no tiene deuda. Certificado de matrimonio de alguno de los comparecientes. Como les dije la otra vez, ¿qué nos pasó? Bueno, que este caballero también después preguntó, hizo el contrato de compra-venta, y uno que hizo un contrato de compra-venta y tenía una hipoteca del Servio, y hay otro que había hecho una compra-venta y le salió rechazada la escritura porque había puesto que era soltero y era divorciado. Y pasó por la notaría, el tema lo tuvo después en el conservador de bienes raíces, cuando hay que ¿cómo se llama? Corregir, hacer las correcciones. ¿Ya? Ese es el tema. Ya, entonces tenemos la recepción final de la dirección de obras de la municipalidad en el caso de la venta de departamentos. Ya, nosotros también vimos varios ejemplos, ¿cierto? Que esto, cuando hay construcciones nuevas, ¿cierto? Tienen que tener esta recepción final de la dirección de obras de la municipalidad, o si no, no se pueden entregar estos departamentos. ¿Ya? Certificado de número que otorga también la dirección de obras. ¿Ya? Liquidación de las remuneraciones en el caso de la mujer casada en sociedad conyugal que tiene oficio propio de acuerdo al artículo 150 del Código Civil. ¿Ya? Entonces, este es el patrimonio reservado de la mujer casada, el artículo 150 del Código Civil. ¿Ya? Entonces, acá sí nosotros vemos que nos llega este contrato, ¿cierto? Especificando, ¿cierto?, este artículo, el artículo 150 del Código Civil, ¿qué vamos a tener que pedir acá? ¿Qué se pide? La liquidación. La liquidación de sueldo. Claro, se pide las liquidaciones de sueldo, porque muchas veces le pueden decir, mire, necesito que me haga este contrato, pero yo lo quiero con el artículo 150 y así, pero vas a tener que adjuntarme, ¿cierto?, estas liquidaciones de las remuneraciones, ¿ya? De esta mujer casada, ¿cierto?, en sociedad conyugal, porque este es el patrimonio reservado de esta mujer casada en sociedad conyugal. ¿Ya? Entonces, todo esto
aspectos son importantes a la ¿Y qué hora pasa cuando con las ustedes mujeres empiecen a que, por trabajar. ejemplo, con las mujeres que dan boletas de honorarios, tendrían que presentarse las boletas de honorario? Sí, sí. Y las mujeres que, por ejemplo, tienen sociedades, alguna sociedad, alguna empresa, También ahí se pueden presentar los movimientos de los vences que se realizaron, todas las declaraciones de impuestos que se realizaron durante las todos esos meses. declaraciones de renta tendrían que ser. Claro, sí, las declaraciones de renta. Declaraciones de impuestos, porque cada mes, ¿cierto?, que se realizan. Eso también sirve, las boletas de honorario también sirven porque estamos justificando ciertos ingresos, es para justificar los ingresos, ¿ya? También es importante, ¿cierto?, que lean este artículo, que después también lo podemos analizar, ¿ya? Es importante que se manejen en estos temas a la hora de asesorar o a la hora de hacer alguna escritura, ¿ya? Porque les van a preguntar algo. ¿Y qué pasa con este artículo? O yo quiero que solamente esta propiedad quede para mí, porque a veces lo preguntan así. Entonces es importante manejarse en estos temas y ir aprendiendo cada vez más y capacitándose, ¿cierto? Porque después pueden trabajar en diferentes temas asesorando. Ya, hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Y nos Profesora, encontramos el miércoles, ¿ya? le hago una consulta antes que ¿Mm? cerremos. ¿Qué pasa en el caso? Bueno, no es de esta materia cuando uno está haciendo una regularización de un terreno ¿Ya? y fallece el titular. Pero regularización, por ejemplo, ¿en qué ámbito? Como, Para sacar el rol de la propiedad. Y falleció la titular de la compraventa. Tiene 2 hijos, dejó 2 ya, hijos. ¿Cuál es el paso a seguir ahora? lo que pasa es que es dependiendo, pues, qué tan avanzada salga, o sea, qué tan avanzada esté esta regularización del título de dominio, que es por bienes nacionales o no. Es por bienes nacionales y fue rechazada por la nueva ley, pero ella compró con la ley antigua y estaba en la parte de la apelación y Ya, estaba esperando respuesta, pero ella falleció hace como 15 días. No, tiene espere que la hacer de respuesta. nuevo todo. Tiene que Mm, hacer de nuevo todo. Cuando Lo una que pasa persona es que, fallece, tiene que hacer una carpeta nueva. Tiene que sí, hacerse la posición efectiva, todo eso y claro. hacer todo Lo de que nuevo. pasa es que puede esperar la respuesta, Ya, ya, porque ya, puede que ya se haya emitido una resolución y eso es ya, informe interna que se inscribe en el conservador de bienes raíces, ya, entonces claro, espere la respuesta, a ver qué respuesta le dan, ya, porque a ya. lo mejor puede que salga, a lo mejor acepten eso, pues esté lista la resolución, o si no, como dice su compañera, ya, en caso de, van a tener que hacer una nueva carpeta, hacer la posesión efectiva y presentar una nueva carpeta, ya, pero Mm. esperen esa respuesta, porque si está en la apelación, ¿cierto? Y la recibieron la apelación, tiene que recibir una respuesta, porque si se admite la apelación, se va a emitir una resolución y esa resolución es la que se manda al conservador de bienes raíces en forma interna Claro, para la pero inscripción. en este caso todavía el terreno no estaba inscrito a nombre de ella. ¿Cómo pueden hacer los hijos la posesión efectiva si ese trámite está inconcluso? Es que por eso, pues, espere la resolución, la Ujú. que se va a emitir ahora de la apelación, y ahí se ve qué se puede hacer, qué opciones hay. Ok, Mm. Entonces, no adelantarse, espere la resolución, que la otra vez me pasó con una alumna que se apuró un poquito en el tema de regularización de títulos de dominio, ujú. un tema así como similar. Entonces, yo les Claro, recomiendo eso, que espere la resolución primero y de acuerdo a eso tomen la decisión que pueden hacer. ya, ¿Ya? No ok, adelantarse ni decir tampoco, por ejemplo, allá no, que me pasó esto y esto otro, espere la resolución mejor. ok. Gracias, ¿Ya? profesora. Ya, listo. Ya, nos vemos entonces el miércoles. Y ahí van a tener Ay, pruebas. Van a ¿hoy tener día hay este día prueba? de hoy de descanso. No, el miércoles. Ah, Ahora ya, ya que no yo ordenamos con las pruebas, porque la llegué semana tarde. pasada, si la semana pasada como les tocó estos 2 días por el tema del Sí, feriado, ahora no, pues ya sí, ahora se normaliza. Ya. ya, Estamos con una prueba a la semana. ¿Ya? ya, ok. Ya.
Que Que estén descanse, bien. profesora. Nos vemos. Que Igual descansen ustedes que todos. descansen. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches. Buenas Chao, noches. nos vemos. Buenas A noches. Nos estudiar. vemos. Descansen. ¿No pasó lista, Gracias. profe? ¿no pasó la lista? Voy a Hoy sí. sacar Da. una foto a los participantes en pantalla. Es que espérenme un Por poquito. favor. Espérenme un poquito. Sí.